Un padre, una niña de 12 años, gravemente enferma. Esa situación no es algo que encontramos solamente aquí en el pasaje de hoy, sino los que han estado en la iglesia ya por unos 10 años recordarán que es una situación que nosotros como iglesia también experimentamos. Recuerdo un día recibir una llamada telefónica de un hermano de la iglesia. Su hija había estado malita, 12 años. La habían llevado a hacer unos estudios. Después de que regresaron los resultados del estudio, le dijeron que llevara a su hija a la Clínica 4, aquí en el centro de Guadalupe. Ahí llegó a la clínica, le hicieron otros estudios, los primeros diagnósticos que recibieron decían algo de anemia, pero conforme hacían más y más estudios, finalmente llegó el diagnóstico: leucemia. Leucemia. Una niña de 12 años. Una niña que demostraba un interés real en las cosas de Dios, en estar en la iglesia, en escuchar la palabra. Y cuando llega ese diagnóstico, tanto la familia como la iglesia empieza a luchar con esas dudas que genera una situación así. Señor, ¿por qué permitirías algo así? ¿Por qué con alguien que te ama? ¿Por qué con una familia de la iglesia? Conforme fueron pasando las semanas, la situación se fue agravando. Y la trasladaron de la Clínica 4 a la Clínica 25, la unidad especial o la unidad médica de alta especialidad. Y continúan esas dudas y esas preguntas. Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué harías algo así? Cada vez más grave la situación. Cada vez más se veía imposible. Y quizás tú el día de hoy te puedes encontrar con situaciones que se te hacen imposibles, donde parece que no hay solución. Has buscado tus soluciones, pero parece que nada ha funcionado, que nada ha dado la respuesta. Has orado, pero parece que ni Dios da la respuesta. Y entonces te preguntas: Dios, ¿por qué estás haciendo eso? Y estas situaciones no son inusuales, hermanos. Estas situaciones son parte de la experiencia de nosotros como seres humanos en un mundo quebrantado por el pecado. ¿Y qué es lo que sucede en nuestro corazón cuando nos enfrentamos a estas situaciones que son imposibles? Muchas veces la imposibilidad de tu situación te hace pensar que ya no hay esperanza. La imposibilidad de tu situación te lleva a pensar que ya no hay esperanza, que ya no hay nada que hacer, que ya no hay nada por qué confiar en Dios. ¿Y cómo se siente una persona que ha perdido la esperanza? Cuando una persona pierde la esperanza, pierde su ánimo, pierde su gozo. Su vida espiritual empieza a decaer, muchas veces ya no quiere leer la Biblia, mucho menos orar. ¿Por qué haría tal cosa? ¿De qué sirve? Sigue con su rutina de trabajar, de ir a la iglesia. Pero no hay energía, no hay vitalidad, no hay gozo en su corazón. Cuando escucha a otras personas contar de una respuesta a oración, se pregunta: ¿cómo sería eso? Se pregunta: ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Cuando escucha a las personas reír, quizás ríe, pero solamente así con el rostro, pero dentro de su corazón siente un profundo pesar. O quizás peor, no siente nada. Una indiferencia total. ¿Por qué? Porque ha perdido la esperanza. Y muchas veces nuestras situaciones difíciles nos llevan a perder la esperanza. Creemos que ya es imposible. Y de hecho, en los pasajes anteriores que vimos la semana pasada, que predicó el pastor Daniel, vimos dos situaciones que eran imposibles también.
que superaban las soluciones humanas. ¿Se acuerdan? Los discípulos, que a pesar de que eran expertos pescadores, que habían estado toda su vida sobre el mar de Galilea, se enfrentan a una tormenta que supera sus fuerzas, sus habilidades, sus capacidades. Y cuando todo parecía imposible, ¿fueron ejemplos de fe y confianza en Dios? No, ¿verdad? Cristo les recrimina por su falta de fe. Luego estuvo la historia del endemoniado gadareno. ¿Y qué pasó con el endemoniado gadareno? Era un hombre que no lo podían amarrar, hasta con cadenas, pero la fuerza de la legión de demonios que vivía en él hacía que él destruyera esas cadenas y los grillos. Era imposible controlar a ese hombre. O sea, es una situación imposible, pero en las dos situaciones, ¿qué pasó? Jesús ejerció su autoridad, ejerció su poder y resolvió el problema. En el pasaje de hoy vamos a encontrar dos situaciones imposibles también. Y queremos intentar contestar la pregunta, ¿qué debes hacer cuando tu situación es imposible? ¿Qué debes hacer cuando tu situación es imposible? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? El pasaje de hoy nos va a ayudar con eso. Si vamos al pasaje, ahí en Lucas capítulo 8, versículo 40, nos dice que Jesús vuelve del otro lado del mar de Gadara y la multitud le recibe con gozo. Le estaban esperando. Esto a diferencia de los gadarenos. ¿Qué hicieron los gadarenos después de que Jesús echa fuera el demonio, los demonios, y los demonios van a los cerdos y los cerdos se echan al mar? ¿Qué hacen? Le dicen a Jesús, ¿creemos en ti? ¿Esa fue su respuesta? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Ellos ruegan a Jesucristo que se aleje de ellos. Ellos no quieren nada que ver con Jesucristo, pero aquí la multitud lo está esperando con gozo. Ellos quieren escuchar sus enseñanzas, quieren ver sus milagros, están encantados con Jesucristo. Pero había un hombre que especialmente estaba esperando a Jesús. Este hombre era Jairo y estaba esperando a Jesús. Nos dice el versículo 41 que estaba esperando a Jesús porque él tenía una hija, en el versículo 42, que era su hija única, que tenía como 12 años y estaba en una situación muy, muy grave. Dice el versículo 42 que su hija se estaba muriendo y él había estado esperando a Jesús. Había querido que Jesús viniera y cuando Jesucristo viene, él corre a la presencia de Jesús y nos dice que le ruega que él venga porque él cree que Jesús puede sanar a su hija. Ahora, yo estoy seguro que esta situación tan grave fue una sorpresa para Jairo. ¿Por qué fue una sorpresa para Jairo? Porque él era un principal de la sinagoga, era un hombre recto, era un hombre conocido por su piedad, era respetado por su obediencia a la ley de Moisés y entonces él esperaba que las cosas malas le sucedieran a otras personas. Pero ahora viene la dificultad, ahora viene la enfermedad sobre su hija, su hija única, que él amaba muchísimo. Y ante esa enfermedad no hay nada que él pueda hacer. Todos sus esfuerzos son inútiles, todas sus soluciones son inservibles. Pero él piensa en Jesús y ha escuchado de Jesús, que Jesús sana a los enfermos y entonces él corre a Jesús y le ruega que venga a sanar a su hija. Y aquí encontramos la primera respuesta a nuestras situaciones difíciles e imposibles. Cuando tu caso sea urgente, corre a Cristo. Cuando tu caso sea urgente, corre a Cristo. Y te pregunto, hermano, ¿a dónde corres cuando tu caso es urgente? Cuando realmente te enfrentas a una situación difícil, ¿a quién recurres? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu solución? ¿Dónde consideras que vas a encontrar respuesta? Muchas veces corremos con nuestros amigos, a veces con nuestra familia, a veces corremos con los recursos que hay en Internet. Pensamos que ahí vamos a encontrar todas las respuestas. Pero ¿dónde está la respuesta?
Tienes que correr a Cristo. Te pregunto, ¿corres a Cristo o dependes de tus propias soluciones? ¿Encuentras tus propias respuestas? Si tú buscas tus propias respuestas, en algún momento te vas a encontrar como Jairo ante una situación donde todas tus respuestas son inservibles, son inútiles, y vas a darte cuenta que tu única opción es correr a Cristo. Tienes que correr a Cristo, y no hay mejor lugar que correr a Cristo, porque ya hemos visto su autoridad y su poder. Para este pasaje hay un punto aquí interesante que tiene que ver con niños y adolescentes que tienen por ahí más o menos 12 años. Niños, a veces pensamos que las cosas tristes solamente le suceden a las personas mayores. Bueno, eso de la enfermedad, eso es para los viejitos. Podemos pensar que las cosas malas solamente le suceden a los hijos de personas inconversas, de personas que no están en la iglesia. Pero vivimos en un mundo caído, un mundo quebrantado por el pecado, y la realidad es esta. La realidad es que, niños, jóvenes, las cosas malas suceden a personas que van a la iglesia, personas que son parte de una familia cristiana, y pueden sucederle también a niños de 12 años. Y ustedes tienen que prepararse para eso. Ustedes tienen que reconocer que su recurso, que su refugio es Cristo. A veces, cuando estas situaciones difíciles vienen a la vida de los jóvenes, de los niños, pueden llegar a amargarse contra Dios. Dios, ¿por qué permitiste esta cosa en mi vida? ¿Por qué es tan difícil mi vida? ¿Por qué esta situación es mala? Si yo he sido bueno, si mi familia es buena, si vamos a la iglesia. Y a veces se instala la amargura en el corazón de los niños cuando viven estas cosas difíciles. Pero niños, para ustedes, adolescentes, para ustedes, jóvenes, para ustedes y adultos, también para nosotros, el único refugio es correr a Cristo. Cuando nuestras situaciones son urgentes, nuestro caso es urgente, corre a Cristo, tienes que ir a Él. Ahí está la única esperanza segura que tú tienes. Hermano, cuando tu situación es urgente, corre a Cristo. Corre a Cristo. Jairo ha corrido a Cristo, se ha inclinado, se ha postrado enfrente de Él, le ha rogado, ven a mi casa, mi hija está enferma. Y Jesucristo accede a ir a su casa, y mientras va caminando a su casa, algo detiene a Jesús. Nos dice el versículo 43 que había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había sido curado. ¿Qué es lo que había pasado con esta mujer? Bueno, su situación es muy grave. Tiene un flujo de sangre. Además, es un flujo de sangre que ha durado 12 años. Ha invertido todo lo que ella tiene para encontrar una solución, pero nadie le ha podido solucionar su caso. Además, en la cultura judía, una mujer con este flujo de sangre es una mujer inmunda. Y eso significa que ella no puede entrar en contacto con otras personas, no solamente con otras personas, pero cada silla que ella toca, cada sofá donde ella se sienta, también se vuelve inmundo, y cualquier persona que se sienta ahí también es inmundo. Entonces, socialmente, ella ha quedado marginada, relegada. O sea, esta enfermedad le ha destruido en todos los sentidos. Le ha destruido la vida en su salud, le ha destruido su economía, le ha destruido su vida social, y muy probablemente le ha destruido su vida matrimonial. Esta es una situación grave. Todas sus soluciones no han servido de nada. Pero como Jairo, esta mujer ha escuchado de Jesús, que Jesús sana a los enfermos, y ella sabe que su única esperanza es Cristo.
Y entonces ella se vuelve a Cristo y busca a Cristo también, pero esta mujer no tiene el valor ni la posición social como Jairo para ir y presentarse delante de Cristo y rogarle en frente de todos que Cristo venga a su casa. Esta mujer marginada, recluida, se acerca a Cristo en silencio, en secreto, en sigilo, buscándole a Él. Porque sabe que Jesús es su única esperanza. Y ella se acerca por detrás. Y nos dice el versículo 44 que toca el borde de su manto. Y al instante es sanada. Imagínate sentir ese flujo de sangre por 12 años. Haber buscado todas las soluciones. Y aunque ha buscado todas las soluciones, no ha encontrado ni una sola. Pero ahora, solamente con tocar el borde del manto de Jesucristo, es sanada. Brota en su corazón el gozo de pensar que ahora sí va a poder recuperar su vida. Ahora su vida va a ser completamente diferente a lo que ha sido hasta este momento. Imagínate sentir esa sanidad de poder ahora interactuar con tus vecinos, con tus familiares, de no ser la rechazada, de no ser la marginada. Increíble. Y en ese momento Jesucristo se detiene, nos dice el versículo 45, que empieza a preguntar, ¿quién me ha tocado? Y esta pregunta es sorprendente, porque la multitud le oprimía. Esto es como uno de esos, una de las celebridades, ¿no? Que va caminando por la ciudad y de repente se agolpa un montón de gente por ahí y le quieren tocar y quieren una foto con él y quieren que le firme un autógrafo. Bueno, así está la situación y entonces sus discípulos que van con él le dicen, oye, pero Jesús, ¿cómo que quién te ha tocado? Todo el mundo te está tocando. Y Jesús dice, no, es que algo especial ha sucedido. ¿Qué es lo que ha sucedido? Alguien me tocó y salió poder de mí. Es que Jesucristo no está interesado en las multitudes aduladoras y sus toques. Cristo está interesado en el toque de fe de esta pobre mujer marginada y necesitada. Y Jesucristo sabe quién le ha tocado. Yo leo esta historia y digo, Jesús, ¿por qué preguntas? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús sabe todas las cosas. Jesús sabe quién le ha tocado. Pero este es un mecanismo para que Él pueda tener un encuentro personal con la mujer. Porque Jesús sabe que esta mujer no solamente necesita ser sanada de su flujo de sangre, esta mujer necesita otra clase de sanidad aún mayor. Y esta mujer viene pidiéndole a Jesucristo, deseando de Jesucristo una sanidad física, pero Cristo le quiere dar algo todavía más grande. Y sabes, muchas veces las personas vienen a Jesucristo cuando se enfrentan a esas situaciones urgentes y graves. Y Dios usa los problemas para que busquen a Dios. Y a veces nosotros como cristianos como que nos volvemos súper espirituales y digo, no, estas personas solo quieren que Dios les solucione sus problemas. Y es verdad. Pero muchas veces Dios usa esos problemas para traerlos a sí mismo. Entonces, cuando te topes con alguna persona así, no desprecies a esa persona, sino haz lo que Cristo hizo. Tienes que darle un giro al enfoque. Porque Jesucristo quiere darle lo que ella desea, pero aún más quiere darle lo que ella realmente necesita. Y entonces Jesucristo pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque yo sentí que el poder de Dios salió de mí. ¿Cómo salió de Él? Con un toque del borde de su manto. Eso sí es poder. Eso es poder infinito. Es por eso que decimos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ¿a quién vas a buscar? ¿A dónde más vas a correr?
Solo Cristo tiene esta clase de poder. No vas a encontrar en ningún otro lado esta clase de soluciones. Y Jesucristo insiste, no, yo quiero saber quién me ha tocado, y de inmediato el gozo que la mujer había sentido se vuelve en temor. ¿Habré hecho algo mal? De hecho, ella sabe que según las convenciones de la cultura judía sí había hecho algo malo. ¿Por qué? Porque ella es una mujer inmunda. Y está caminando entre una multitud que se agolpa y está entrando en contacto con personas que cuando ella los toca también se convierten en inmundos. De hecho, ha hecho algo todavía peor, porque ha tocado el manto del maestro y ha hecho que él sea inmundo, según las tradiciones judías. Pero es que Jesús es diferente. Nosotros no le contagiamos nuestra inmundicia a Jesús, sino que la pureza y la santidad de Jesús limpia nuestra inmundicia. Y eso es exactamente lo que ha sucedido aquí con esta mujer. Nos dice en el versículo 47 que entonces la mujer, cuando veía que no podía ocultarse, viene. ¿Cómo viene? Temblando. Temblando. Muchas veces así es como las personas se tienen que acercar a Dios. Temblando. Viene temblando, se postra ante sus pies y le declara delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. No le esconde nada, le dice, mira, yo soy una mujer inmunda, este flujo de sangre, y caminaba entre esta multitud y sabes, aún así yo necesitaba a Jesús y te toqué, Jesús. Pero cuando te toqué, sentí el milagro, el poder de Dios en mi corazón, en mi vida, en mi cuerpo, y todo cambió. Mi cuerpo ha sido sanado. Esto es un milagro. Y quizás ella espera un regaño. ¿Por qué te acercaste? ¿Por qué me tocaste? Pero mira la ternura de Jesucristo. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esta mujer necesitaba algo mucho mayor que la sanidad física solamente. Algunas personas piensan que cuando Jesucristo dice tu fe te ha salvado, que a lo que se refiere es solamente a la sanidad física, te ha salvado de la enfermedad. Pero podemos ver en Lucas y en otros evangelios que muchas veces la frase tu fe te ha salvado va de la mano también de la frase tus pecados han sido perdonados. Y aquí Jesucristo está diciendo, esta mujer tiene la clase de fe que no solamente le ha sanado físicamente, pero le ha sanado espiritualmente también. Piensa en la clase de fe que tiene esta mujer. Es la fe de una mujer que sabe que ningún médico humano le puede sanar, pero Jesús sí le puede sanar. Es la fe de una mujer que está dispuesto a dejar a un lado todas las convenciones culturales, las reglas sociales de su época y meterse entre una multitud de personas porque ella necesita a Jesús. Es la fe de una mujer que sabía que con tan solo tocar el borde de su manto podría ser sanada. Esta es una gran fe. Y esta gran fe de la mujer, ¿qué es lo que provoca? Que el poder de Dios obre en su corazón y la sane. Esta no es una fe cualquiera. Esta es una fe que sana y es una fe que salva. Esta es la fe de esta mujer. Piensa un momento en su caso. Tan grave que nadie la podía sanar. Y ahí aprendemos entonces la segunda lección. Cuando tu caso sea grave, cree en Cristo. Cuando tu caso sea grave, cree en Cristo. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones graves. Y ahí tenemos que correr a Cristo y corremos a Cristo porque creemos en Cristo. Hermanos, el punto de Lucas en esta sección del Evangelio no es solamente decirnos que Cristo, por ejemplo, puede calmar una tormenta. ¿Cuántos de nosotros vamos a estar en alta mar en una tormenta? Pues muy pocos, ¿verdad?
No, hay algo más que Dios quiere enseñarnos acerca del ministerio de Jesús. No solamente quiere enseñarnos que Él puede sanar a una mujer enferma o más adelante, como vamos a ver, hacer un milagro en una niña. O sea, ¿cuántos de nosotros vamos a vivir esas situaciones? Probablemente ninguno de nosotros va a vivir esa situación de esta forma. Pero ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que este pasaje debe hacernos pensar? Que sí, tenemos que confiar en Cristo cuando hay enfermedad o cuando hay muerte. Pero nosotros confiamos en Jesús todavía más para el perdón de nuestros pecados. O sea, esta sanidad física le lleva a la mujer a tener una sanidad espiritual, el perdón de sus pecados. Y si hay alguien aquí el día de hoy que no ha recibido el perdón de sus pecados, el día de hoy Cristo te quiere sanar de esa enfermedad, de la enfermedad de tu pecado, que es una situación urgente, que es una situación grave y que te puede mandar a una eternidad al infierno. Eso es lo que causa el pecado. Pero Jesús sana la enfermedad del pecado. Está apuntando a eso este pasaje. Y podemos creer en él y encontrar esa clase de perdón, esa clase de sanidad. Sí, la física, pero la espiritual. Ahora, quizás tú ya tienes el perdón de tus pecados. Pero también es posible que tú te estés enfrentando a situaciones graves, situaciones complejas, situaciones que nadie ha podido solucionar. Y has buscado la solución por todos lados y no la has encontrado. Y en esa situación, tu única solución es creer. Es creer, tener fe. Tener una fe activa en el poder de Dios. Esa clase de fe que te lleva a decir, mira, no importa lo que dicen los resultados, los pronósticos, los estudios, lo que dicen las demás personas. La única opción es creer en el poder de Cristo, porque nadie más puede solucionar este problema. Jesús es mi único refugio. Tienes que creer. Tienes que creer. Cuando tu caso es grave, tienes que creer. Hay aquí también algo importante para nosotros. ¿Qué es? Que cuando no hay fe, Jesús no actúa. Cuando no hay fe, Jesús no actúa. Y lo vemos en esta situación de manera muy clara. ¿Cuántas personas estaban tocando a Jesucristo? Un montón. ¿Cuántas de esas personas tenían problemas? Muchos. ¿Algunos de ellos estarían enfermos? Probablemente. Pero aunque todos ellos tocaban a Jesucristo, ninguno de ellos fue sanado. ¿Por qué? Porque su toque no iba acompañado de fe. La fe es como el ingrediente activo. La fe es como la electricidad. Imagínate tener un taladro en la mano, pero no está conectado. Entonces le jalas al gatillo y no hace nada. Pero luego, ¿qué haces? Lo conectas al enchufe y de repente hay poder. Hay energía. Ahora puede actuar. Ahora el taladro sirve de algo. Y hay personas que estaban tocando a Jesucristo físicamente, pero ese toque no les transforma. ¿Por qué? Porque no va acompañado de fe. Y la fe es lo que activa el poder de Dios en nuestra vida. Ahora, sí tenemos que matizar un poquito esa aseveración, porque hay ocasiones donde Dios actúa aunque no hay fe. De hecho, lo vimos en el pasaje anterior. ¿Los discípulos fueron ejemplos de fe? No. Jesús les regaña por su falta de fe. Pero él apacigua la tormenta. El endemoniado tenía fe. No, estaba controlado por una legión de demonios. Pero Jesucristo echa fuera el demonio. Pero aún así, reconocemos la realidad. Que la regla normal es que Dios actúa donde hay fe y no actúa donde no hay fe. En Mateo 13:58, Jesucristo regresa a Nazaret, su pueblo natal, y nos dice lo siguiente: y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos.
Hermanos, cuando yo leía esto y pensaba en esta parte, yo me quedaba con la pregunta, ¿es posible que algunos de nosotros somos como la multitud? Estamos cerca de Jesucristo, incluso tocamos a Jesucristo, estamos en la iglesia cada domingo, escuchamos la palabra predicada, vamos a los grupos pequeños, pero aunque estamos cerca de Él, no tenemos el toque de fe. Y me preguntaba, ¿cuántos milagros nos hemos perdido en nuestra vida porque hemos perdido la fe? Porque ha desaparecido la esperanza. Porque ya no creemos que Dios puede actuar. ¿Has perdido la fe? ¿Has perdido tu esperanza? Quizás hace años tenías esperanza. Cuando comenzó el problema, tú creías. Antes orabas. Pero ahora has perdido la confianza y entonces hay apatía, hay indiferencia, hay ese vacío absoluto interior porque tú ya no crees que verás la obra de Dios en tu vida. Hermano, cuando tu situación es grave, cree en Cristo. Porque la fe es el catalizador que hace que la obra de Dios se active en nuestro interior. Dios obra, sana a esta mujer. Es un momento glorioso. Pero yo me pregunto, ¿qué estaría pensando Jairo durante todo este tiempo? Jairo está pensando, Jesús, ya. Jesús, mi hija se está muriendo. El tiempo apremia. Vámonos. Y mientras Jesucristo está hablando con la mujer, Jairo ve que entre la multitud se abre el paso un mensajero que viene de su familia y de inmediato el corazón de Jairo se constriñe. Y él puede ver en la cara de ese mensajero que las noticias no son buenas. Y él escucha las fatídicas palabras, Jairo, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Ya es demasiado tarde. Ya no hay nada que hacer. Ya no molestes a Jesús. ¿Te imaginas la respuesta en el corazón de Jairo? El golpe que él siente. La esperanza que había brotado porque Jesús iba a su casa ahora se derrumba completamente. Jesús, ¿por qué te tardaste? Jesús, ¿por qué no fuiste directo a mi casa? Jesús, esta mujer, su caso no era urgente. Llevaba 12 años con la enfermedad. Una hora más no hubiera marcado la diferencia, pero para mi hija, el caso de mi hija era urgente. Jesús, ¿por qué no corriste a mi casa? Y ya pasó la oportunidad. Ya no hay nada que hacer. Y mientras Jairo se derrumba, escucha las siguientes palabras. No temas. Cree solamente y serás salva. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Mi hija? Sí, cree solamente y será salva. Quizás el instinto de Jairo es correr a su casa para estar ahí con su esposa y con el cuerpo de su hija amada. Pero las palabras de Jesucristo hacen que germine en su corazón un pequeño brote de esperanza. No temas, cree solamente y serás salva. Quizás hay esperanza, mi hija puede ser salva, no sé, pero Jesús es mi única esperanza. Algunos le dirán, pero está muerta, ya no hay nada que hacer. Pero si estás con Cristo, nunca estás en Él, no hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer cuando Cristo está contigo. ¿Pero qué requiere? Cree. Eso es lo que requiere. El mismo ingrediente. Tienes que creer.
Y Jairo cree. Jairo cree. Hermanos, cuando tu situación sea imposible, sigue creyendo. Sigue creyendo. Cuando todos los demás te dicen, no hay esperanza. Cuando tu mente clama, no hay nada que hacer. Sigue creyendo. Porque no hay imposibles con Cristo. Hermano, no abandones tu fe. No pierdas tu esperanza. Pon tus ojos en Cristo. Ruégale que Él obre. Sigue a su lado. No lo abandones. No pierdas tu confianza en Él. ¿Cuáles son situaciones imposibles que nosotros podemos vivir? Puede ser una enfermedad crónica, como la de esta mujer. Puede ser una enfermedad terminal, como la de la hija de Jairo. Puede ser incluso la muerte. Puede ser un familiar inconverso, por el cual has orado por muchos años. Puede ser un hábito de pecado que se ha arraigado profundamente en tu vida y que no has podido dejar. Puede ser un carácter descontrolado que no evidencia el fruto del Espíritu. Puede ser una opresión espiritual donde sientes que no puedes disfrutar de tu relación con Dios. Puede ser una situación matrimonial imposible que no tiene solución. Puede ser hijos rebeldes que no quieren escuchar a Dios. Puede ser padres supuestamente cristianos que no dan el ejemplo que deberían de dar. Y es una situación imposible. Puede ser una oración no contestada que llevas años, quizás décadas, pidiéndole a Dios que Él la conteste y parece que no la contesta. Y en esas situaciones imposibles somos tentados a perder la esperanza, a decir, ya no hay nada más que hacer. Pero hermano, cuando tu caso sea imposible, sigue creyendo. Corre a Cristo. Cree en Cristo. Sigue creyendo en Cristo. Esta es la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y vemos lo que sucede en la vida de Jairo. Jesucristo llega a la casa. Cuando llega a la casa se topa con un grupo de personas que están llorando. Algunos seguramente serían familiares. Otros probablemente eran los endechadores profesionales. En Israel habían profesionales que en vez de ser como los mariachis que van a los cumpleaños, pues iban a los funerales. Y ellos eran profesionales en lamento, en el lloro. Y una forma de demostrar tu amor por la persona que había muerto era tener estas personas que pudieran endechar y llorar por tu familiar. Y estas personas eran expertos en la muerte, vivían de la muerte, sabían cuando una persona había muerto. Y Jesucristo llega y la casa, el lugar está lleno de estas personas que están haciendo lamentación por esta pequeña niña que trágicamente ha muerto. Y Jesucristo les dice, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Y cuál es la respuesta de estas personas? De inmediato se burlan de Jesucristo. Se burlan de Él. Si hay algo que ellos conocen es la muerte. Y esta niña está muerta. Entonces, ¿qué está diciendo Jesucristo? Bueno, Jesucristo no está diciendo que ella no ha muerto. Sino muchas veces en la Biblia la descripción de la muerte es que alguien duerme. ¿Por qué? Porque con Dios la muerte es temporal. La muerte física es temporal. Y Jesucristo ya sabe lo que va a hacer. Y les dice, no está muerta, sino que duerme. Y ellos responden con burla. Ahora, ¿burla es fe? No, claro que no, es lo opuesto de fe. Tú dices que está durmiendo. Qué absurdo, qué tonto. Está muerta. Y se burlan de Jesucristo. Ellos no tienen fe. Su mente racional, su mente humana les dice, esta niña está muerta, ya no hay nada que hacer, ya no hay esperanza. Pero en el corazón de Jairo se repiten las palabras de Jesucristo, no temas, cree solamente y serás salva. No temas, cree solamente y serás salva. Y en tu mente tienen que retumbar las palabras de Jesucristo, no temas,
cree solamente y serás salvo. Jesucristo entonces echa fuera a toda la multitud y entra al lugar donde está la niña y en contra de todas las convenciones y reglas de los judíos, extiende su mano y toma la mano del cuerpo muerto de la niña y le dice: muchacha, levántate. Y ante la voz omnipotente de Jesús, ni la muerte puede hacer algo. Y el espíritu regresa al cuerpo de la niña, y la niña se levanta y es resucitada. Y es resucitada. Los padres se quedan atónitos. ¿Cómo es posible? Mi hija había muerto. Pero es que no hay nada imposible cuando Jesús está con nosotros. Es por eso que nosotros creemos en Él. Es por eso que nosotros dependemos de Él. Y hermano, cuando tu caso es imposible, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya no hay solución, ¿qué haces? Sigues creyendo en Jesucristo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque los casos imposibles son pan comido para Jesús. Los casos imposibles, pan comido. No hay nada que Él no pueda hacer. Hermanos, eso es algo que nosotros mismos hemos experimentado. Nosotros hemos visto este poder omnipotente de Dios. Estas no son cosas que hemos leído, que hemos escuchado de otras personas. Lo hemos visto. Aquí en Iglesia Bautista La Gracia hemos visto esposos inconversos que han llegado a Jesucristo por el Evangelio. Hemos visto hábitos de pecado arraigados profundamente en la vida de la persona que han sido desarraigados por el poder de Cristo. Hemos visto que Dios nos da media bodega cuando parecía que ya no había esperanza para lograrlo. Hemos visto el carácter de personas difíciles que ha sido transformado. Hemos visto a Dios restaurar matrimonios que parecían no tener remedio. Hemos visto a Dios sanar a enfermos. Hemos visto a Dios dar una provisión económica impensable. Hemos visto a Dios actuar de esta forma, porque cuando los casos parecen imposibles, Dios se deleita en actuar y demostrar que para Él los casos imposibles son pan comido. No hay nada imposible para Él. Y como nosotros lo hemos visto, entonces, ¿qué requiere de nosotros? Creer. Corres a Cristo, crees en Cristo, y cuando parece que todo es imposible, sigues creyendo en Él. Sigues creyendo en Él. ¿Por qué? Porque esos casos imposibles son pan comido para Cristo. Hermano, esto debería llenar tu corazón de esperanza. Debería hacerte mirar esos casos donde tú dices no hay nada que se pueda hacer y recobrar un poquito de esperanza. Ahora, es posible que este sermón te haga reaccionar de la manera contraria. ¿Por qué? Es posible que lo que esto produzca en ti es más desesperación, más frustración. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque tú dices, a ver, Mateo, si los casos imposibles son pan comido para Jesús, ¿por qué no hace nada para arreglar mi caso? ¿Por qué no ha solucionado mi problema? Si es tan fácil para Él, ¿por qué no lo ha hecho conmigo? Quizás te has sentido así. Pues Dios tiene poder ilimitado, ¿por qué no me ayuda entonces? Es posible que tú leas este tipo de pasajes y tú te enojes con Dios. Que te llenes de amargura con Dios, porque te deja en la lucha. Y si tú te sientes así, ¿cómo debes responder? Bueno, yo quiero que te pongas por un momento en las sandalias de Jairo. ¿Sí? No cuando su hija ha resucitado, sino cuando está esperando,
Está diciéndole a Jesús, vámonos, vámonos. Y cuando llega el mensajero con las fatídicas noticias que tu hija ha muerto, Jesús, ¿por qué te tardaste? ¿Por qué te tardaste? Y nos hacemos la pregunta, Jesús, ¿por qué te tardas? ¿Por qué te tardas? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no solucionas mi problema? Pero hermanos, noten esto. La demora tiene un propósito. La demora de Jesucristo tiene un propósito, porque la demora de Jesucristo hace que resalte más el poder de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera ido directamente a la casa de Jairo? Hubiera sanado a la muchacha enferma. Y hubiera sido, y entiendan cómo lo diga, hubiera sido otro milagro más del montón. Si puedes decir eso de cualquier milagro, ¿verdad? Pero Jesucristo hizo un montón de milagros. Y este milagro hubiera sido uno más del montón. Es que Jesús hizo muchos milagros, pero este milagro destaca en gran medida porque la niña muere. O sea, el caso llegó a un grado de imposibilidad, donde ya no había solución. Y la demora tenía el propósito de destacar, de realzar todavía más el poder de Dios. Y conforme se realza más el poder de Dios, también se va a fortalecer más nuestra fe. Entonces, hermano, cuando Dios parece que no actúa en tu situación, no dejes de creer, porque su demora tiene un propósito. Y es por eso que tienes que seguir creyendo. Y tú dices, pero Mateo, es que con la situación de Jairo es fácil. Bueno, primero sabemos el desenlace de la historia. Además, lo de Jairo fue unos minutos entre que caminaba de ese encuentro con Jesucristo a su casa. Pero mi situación lleva décadas. Y además, yo no sé qué va a pasar. Porque la realidad es que no sabemos qué va a pasar. ¿Te acuerdas de la niña de 12 años de nuestra iglesia con leucemia? La situación se va agravando. Nos pusimos a orar. Recuerdo que habían hermanos convencidos, con mucha fe. Dios va a sanar a Carlita. Pero llegó el momento donde la situación estaba muy grave. Y tuvimos que enfrentar la pregunta: si teníamos fe para seguir creyendo, aun si Dios no la sanara. Es que algunos de nosotros tenemos fe en Dios si las cosas van bien. Tenemos fe para aguantar un rato si las cosas no salen como nosotros queremos. Un rato. Pero pasa el tiempo y empezamos a perder la esperanza. Y cuando no se da el resultado que nosotros queremos, en el tiempo en que nosotros queremos, perdemos la fe. Pero tenemos la fe para creer en Dios cuando no se da el resultado que nosotros queremos. Eso es fe. Eso es fe. Y quizás dices, pero ¿por qué debería de tener fe en Dios si no va a resolver mi situación? ¿Sabes? Aun si Dios no resuelve tu situación como tú quisieras que lo resolviera, tú sí sabes el fin de tu historia si eres hijo de Dios. Dices, es que Jairo, ya sabemos el final de su historia. ¿Sabes qué? Tú y yo sabemos el final de nuestra historia también. ¿Cuál es el final de nuestra historia? El final de nuestra historia es una maravillosa historia de un mundo perfecto donde ya no habrá muerte, ni enfermedad, ni pecado. Ese es el final de la historia. Ahora, de mientras, tenemos que sufrir. Aquí en la vida humana vamos a sufrir. Tu fe va a ser probada. Y a veces esas pruebas son largas y arduas. Piensa en Abraham. Luchó con la infertilidad por décadas.
25 años después de que Dios le dio la promesa. Muchos años antes también. Décadas de luchar con la infertilidad. Pero su fe no flaqueó. Tuvo momentos de dificultad, pero su fe no flaqueó. Piensa en el apóstol Pablo. Vivió con el aguijón en la carne toda su vida. Dios nunca se la quitó. Pero su gracia se manifiesta en nuestra debilidad. Dios tiene un propósito cuando no resuelve tu problema. Los héroes de la fe murieron sin alcanzar la promesa, pero murieron creyendo. Y hermanos, nosotros sabemos lo que es el final de nuestra historia. Sabemos lo que es el final de nuestra historia. Sí, ahora por un poco de tiempo tenemos que ser probados. ¿Se acuerdan? 1 Pedro capítulo 1. Sí, nuestra fe es probada, pero tiene un propósito de purificar nuestra fe. Pero el fin es que un día alcanzaremos esa herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Pero cuando Cristo sea manifestado en los tiempos postreros, entonces nosotros alcanzaremos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Ese es el fin si eres hijo de Dios. Y es por eso que aunque tu caso sea imposible, incluso si Dios no te contesta como tú quisieras que te contestara, y nunca te dé lo que tú buscas, tú puedes seguir creyendo en Él. Porque un día no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más pecado. Estaremos en el mundo perfecto que Dios ha hecho. Y entonces no podemos perder la esperanza. Hermano, ¿cómo estás en tu fe? ¿Cómo estás en tu fe, tu caso imposible? ¿Has corrido a Cristo o has buscado otras soluciones? Y queremos pensar en estas preguntas. Cuando tu situación es urgente y compleja y grave, ¿corres a Cristo? ¿O estás buscando otras soluciones? Sí, tienes las soluciones en el mundo, las respuestas que la sabiduría humana te da, pero ¿estás corriendo a Cristo? ¿Le buscas a Él? Cuando tu situación es imposible, ¿estás dispuesto a seguir creyendo? ¿Seguir creyendo en Él? Cuando todo el mundo dice, no, ya no hay esperanza, no hay nada que hacer, ya, tira la toalla. Quizás en tu corazón se ha instalado la desesperanza y la apatía y la depresión. No, es que no hay nada que hacer. ¿Estás dispuesto a seguir creyendo? Jesús tiene poder ilimitado, tiene la omnipotencia misma en el borde de su manto. ¿Por qué dejarías de creer en Él? Tienes que seguir creyendo. Recuerda, hermano, Dios obra normalmente por la fe. Pero ¿qué tal cuando Dios te dice que no? Cuando Dios te dice que no, ¿seguirás creyendo en Él porque sabes que hay un mundo perfecto venidero? ¿Seguirás creyendo en Él? Aun si Él nunca te da lo que tú esperas, lo que tú deseas, lo que tú anhelas, ¿vas a creer en Él? Si Jesucristo escoge no sanarte. Si Jesucristo escoge no solucionar tu caso imposible, ¿vas a tener fe para aguantar? Si no tienes fe para aguantar en esa situación, lo que estás demostrando es que tú crees en Dios solamente porque tú quieres lo que Dios te va a dar. Estás demostrando que no eres un discípulo auténtico de Jesús, porque el discípulo auténtico de Jesús hace lo que Él dice, aun cuando le cuesta la vida. Tenemos que creer.
Hermano, quizás tu fe es como un pábilo humeante. Ya se apagó la mecha, la llama ya no está ahí y está humeando. Y hermano, yo te ruego que tú permitas que este mensaje sea un soplo de oxígeno sobre ese pábilo humeante para que de nuevo brote la llama de la fe. Sigue creyendo. Y la última pregunta es para aquellas personas que nos visitan o que no han puesto su fe en Jesucristo. ¿Estás realmente dispuesto a poner tu fe en Cristo para salvación? Sí, Jesucristo puede sanar nuestras enfermedades, quitar nuestros dolores físicos, pero hay algo más que Él quiere darnos y es la salvación del alma. ¿Estás dispuesto a creer en Él? ¿Estás dispuesto a descansar en Él? ¿Estás dispuesto a encontrar perdón de tus pecados en Cristo? Hermano, los casos imposibles, pan comido para Cristo. No temas. Cuando pases por las aguas, Él estará contigo. Cuando pases por la llama, no te tocarán. Cree en Cristo.